Es el 8 de abril de 1989. En una tranquila zona residencial de Guadalajara, un hombre de negocios bien vestido, de apariencia serena y calculadora, es interceptado por un grupo de agentes federales. No hay disparos. No hay una persecución dramática. La detención es casi quirúrgica, silenciosa. El hombre, que durante años había operado con la certeza de ser intocable, es escoltado a un vehículo sin oponer resistencia. Su rostro, capturado por una cámara, no muestra pánico, sino una fría resignación. El imperio que había construido, una federación de criminales que controlaba casi todo el narcotráfico de México a Estados Unidos, se desmorona en ese instante. El hombre más poderoso del bajo mundo, el arquitecto del primer supercártel mexicano, ha caído. Su nombre, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Pero, ¿quién era en realidad este ex policía que se convirtió en el zar de la cocaína? ¿Fue únicamente un criminal despiadado que desató una era de violencia sin precedentes o un estratega visionario? Un director general del crimen que transformó un negocio de contrabandistas en una corporación multinacional capaz de poner de rodillas a un gobierno entero. La historia del hombre que sería conocido como El Padrino comienza en Bellavista, una pequeña ranchería en las afueras de Culiacán, Sinaloa, el 8 de enero de 1946. A diferencia de muchos de los capos que le sucederían, Miguel Ángel Félix Gallardo no nació en la pobreza extrema. Su familia era propietaria de un pequeño rancho ganadero, lo que les proporcionaba una vida modesta pero estable, lejos de la miseria que definía a gran parte del México rural de la época. Creció en un entorno donde el trabajo duro era la norma y la tierra era la principal fuente de sustento. Sin embargo, el joven Miguel Ángel demostró desde temprano que la vida del campo no era su destino. Era inteligente, observador y poseía una ambición que superaba con creces los límites de la finca familiar. Mientras otros jóvenes de su edad se contentaban con seguir los pasos de sus padres, él buscaba una salida, una forma de ascender en un mundo que ofrecía pocas oportunidades a los hombres de provincia. Completó la preparatoria, un logro notable para la época en su entorno, y consideró brevemente la posibilidad de estudiar comercio en la universidad. Pero la vía académica le parecía demasiado lenta, demasiado incierta. La verdadera fuente de poder en el México de mediados del siglo XX no residía en los títulos, sino en las conexiones y, sobre todo, en la autoridad que confería el uniforme. A los 17 años, tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Se unió a la Policía Judicial Federal. Su ingreso a la fuerza no fue un acto de vocación por la justicia, sino un movimiento calculado. La policía le ofrecía una educación práctica sobre el funcionamiento interno del poder, la corrupción y el crimen. Fue su verdadera universidad. Aprendió a navegar el complejo sistema de lealtades y sobornos que regía la ley en México. Vio de primera mano cómo se aplicaba la justicia de manera selectiva, cómo los poderosos podían operar con impunidad mientras los débiles eran aplastados. Su inteligencia y su comportamiento sereno le permitieron ascender rápidamente. Sin embargo, su carrera dio un giro aún más significativo cuando fue asignado como guardaespaldas de Leopoldo Sánchez Celis, el entonces gobernador de Sinaloa. Esta no era una simple tarea de seguridad,
era una entrada al círculo más íntimo del poder político. Sánchez Celis no era un gobernador cualquiera. Era una figura poderosa y, como muchos políticos de la época, mantenía estrechos vínculos con el mundo del contrabando, una actividad profundamente arraigada en la cultura y la economía de Sinaloa. Al lado del gobernador Félix Gallardo, se convirtió en el ahijado político de la familia. Aprendió a pensar estratégicamente, a forjar alianzas y a entender que la línea entre la ley y el crimen era, en el mejor de los casos, borrosa. Observó cómo el poder real no se ejercía a través de la fuerza bruta, sino a través de la influencia, el dinero y la información. Fue durante estos años formativos que construyó una red de contactos invaluable que abarcaba desde altos funcionarios del gobierno hasta los contrabandistas más influyentes del estado. Conectó con figuras como Pedro Avilés Pérez, uno de los primeros grandes capos de la marihuana en México, considerado el pionero en el uso de aviones para traficar drogas a Estados Unidos. Félix Gallardo no era un simple espectador, era un estudiante aplicado. Absorbió todo el conocimiento, entendiendo la logística del negocio, las rutas, los sobornos y, lo más importante, la necesidad de organización. Vio el caos y la competencia entre los pequeños traficantes y contrabandistas, y en ese desorden identificó una oportunidad monumental. A principios de la década de 1970, después de varios años al servicio del gobernador, Félix Gallardo abandonó la policía. Su aprendizaje había terminado. Con su profundo conocimiento de las operaciones policiales, sus conexiones políticas de alto nivel y su visión estratégica, estaba listo para aplicar todo lo que había aprendido, pero no para hacer cumplir la ley, sino para romperla a una escala nunca antes imaginada. El ex policía y ex guardaespaldas estaba a punto de convertirse en el arquitecto del primer gran imperio de la droga en México, un imperio que no se construiría sobre la violencia desmedida, sino sobre la lógica fría y calculadora de un hombre de negocios. La transición de Miguel Ángel Félix Gallardo, de agente de la ley a cerebro del crimen, no fue un acto impulsivo, sino el siguiente paso lógico en su metódico ascenso al poder. Al dejar la policía, no estaba abandonando el mundo que conocía, sino que se estaba posicionando para controlarlo desde el otro lado. Su experiencia como guardaespaldas del gobernador de Sinaloa no solo le había proporcionado una libreta de contactos de élite, sino también una comprensión íntima de la simbiosis entre el poder político y el crimen organizado. Sabía que para tener éxito no necesitaba ser el más violento, sino el mejor conectado. Entendió que la verdadera clave del negocio no era la droga en sí, sino la protección. Y él sabía exactamente a quién llamar y cuánto pagar para obtenerla. Al principio, se involucró en el negocio familiar del contrabando, pero rápidamente vio que el futuro no estaba en los electrodomésticos o los cigarrillos, sino en las drogas, específicamente en la marihuana, cuya demanda en Estados Unidos estaba en pleno auge. Sin embargo, Félix Gallardo era demasiado ambicioso para ser un simple traficante. Su visión era mucho más grande. Observó que el mundo del narcotráfico en Sinaloa y en todo México era un mosaico de pequeños clanes familiares y contrabandistas independientes que a menudo competían ferozmente entre sí. Eran ineficientes, violentos
y carecían de una estructura centralizada. Su genialidad residió en reconocer que podía aplicar un modelo de negocio corporativo a este caos. Su objetivo era unificar a todos estos actores dispares bajo una sola organización, una federación que controlara todo el territorio, desde la producción hasta el transporte. Para lograr esta hazaña, necesitaba socios, hombres con habilidades que complementaran las suyas. Encontró a los dos pilares sobre los que construiría su imperio. El primero fue Rafael Caro Quintero, un joven y ambicioso agricultor de Badiraguato, Sinaloa, con un talento innato para el cultivo de la marihuana. Caro Quintero no era un simple campesino, era un innovador. Desarrolló una nueva variedad de marihuana sin semillas, la sin semilla, que era mucho más potente y, por lo tanto, mucho más valiosa en el mercado estadounidense. Su experiencia en la producción a gran escala sería la base agrícola del futuro cártel. El segundo socio clave fue Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo, un traficante de la vieja guardia con profundas raíces en el negocio y una extensa red de contactos en el mundo del hampa y en las esferferas del gobierno. Don Neto aportaba la experiencia, la credibilidad y las conexiones con los proveedores y distribuidores que Félix Gallardo, como un relativo recién llegado, aún no poseía. Juntos, formaron un triunvirato perfecto. Félix Gallardo era el cerebro, el estratega y el diplomático con las conexiones políticas. Caro Quintero era el genio de la producción, el hombre que garantizaba un producto de alta calidad en cantidades masivas. Y Fonseca Carrillo era el veterano, el enlace con el submundo que aportaba la sabiduría de la calle y la lealtad de los hombres armados. Con su equipo formado, Félix Gallardo se mudó de Sinaloa a Guadalajara a finales de la década de 1970. Esta decisión fue estratégica. Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, ofrecía un anonimato que el Culiacán, más pequeño y vigilado, no podía. Además, su ubicación central la convertía en un centro logístico ideal para coordinar operaciones en todo el país. Desde Guadalajara, Félix Gallardo comenzó a tejer su red. Viajó por todo México, reuniéndose con los líderes de las diferentes plazas, los territorios de contrabando controlados por familias o pequeños cárteles. No llegó como un conquistador buscando la guerra, sino como un hombre de negocios ofreciendo un trato. La propuesta era simple y revolucionaria. En lugar de luchar entre sí por las rutas y los sobornos, podían unirse. Él, con sus conexiones en las más altas esferas del gobierno federal, garantizaría la protección para todos. A cambio, ellos operarían bajo su paraguas, pagando una parte de sus ganancias y siguiendo sus reglas. La oferta era demasiado buena para rechazarla. Al centralizar el pago de sobornos a políticos, comandantes de policía y agentes de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, la temida agencia de inteligencia mexicana, Félix Gallardo eliminó la competencia y la violencia innecesaria. Creó un sistema de Pax Narca, donde la paz se compraba con dinero y se garantizaba con su protección. Así nació el Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal de México que operaba a nivel nacional. Una verdadera federación de traficantes que respondía a un solo líder. Su influencia se extendía desde Tijuana
en la frontera con California hasta Cancún en el Caribe. Bajo su mando, el tráfico de drogas dejó de ser una actividad artesanal y se convirtió en una industria sofisticada y altamente rentable. Un imperio que pronto llamaría la atención no solo de las autoridades mexicanas, sino también de los carteles colombianos y de un nuevo y tenaz enemigo, la DEA, con el Cártel de Guadalajara consolidado como la organización criminal hegemónica de México. Miguel Ángel Félix Gallardo no se conformó con dominar el mercado de la marihuana. Su visión empresarial lo llevó a buscar la siguiente gran oportunidad. Y esa oportunidad se encontraba a miles de kilómetros al sur, en las selvas de Colombia. A principios de la década de 1980, los carteles colombianos, principalmente el de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela, controlaban la producción mundial de cocaína. Sin embargo, enfrentaban un problema logístico monumental: cómo transportar su producto al mercado más lucrativo del mundo, Estados Unidos. La ruta tradicional a través del Caribe se había vuelto cada vez más peligrosa debido a la creciente vigilancia de la Guardia Costera estadounidense y la DEA. Los colombianos perdían cargamentos, aviones y hombres a un ritmo alarmante. Necesitaban una nueva ruta, una más segura y eficiente, y esa ruta pasaba inevitablemente por México. Félix Gallardo, con su control absoluto sobre las rutas terrestres y aéreas de México y su inigualable red de protección política, estaba en una posición única para ofrecer la solución. En una serie de reuniones históricas, que según algunas versiones tuvieron lugar en Centroamérica, Félix Gallardo se sentó a la mesa con los capos colombianos, incluido el propio Escobar. No se presentó como un simple transportista o un subordinado, sino como un socio en igualdad de condiciones. Su propuesta fue audaz. En lugar de pagarle en efectivo por el transporte de la cocaína, como era la costumbre, exigió un pago en especie. Quería el 50% de cada cargamento que cruzara por su territorio. Para los colombianos, acostumbrados a tratar a los mexicanos como meros mulas o transportistas, la demanda era inaudita. Pero Félix Gallardo tenía todas las cartas a su favor. Controlaba el acceso al mercado. Sin él, la cocaína colombiana corría el riesgo de quedarse estancada. A regañadientes, los colombianos aceptaron. Este acuerdo transformó radicalmente el negocio y el poder de Félix Gallardo. De la noche a la mañana, pasó de ser el rey de la marihuana a convertirse en el intermediario indispensable en el comercio mundial de cocaína. El Cártel de Guadalajara ya no solo cultivaba y transportaba su propio producto. Ahora se había convertido en el socio logístico y distribuidor de las organizaciones criminales más ricas del planeta. Las ganancias se dispararon a niveles astronómicos. El dinero fluía en tal cantidad que se volvió un problema logístico en sí mismo. Aviones cargados de cocaína llegaban desde Colombia a pistas clandestinas en México, y los mismos aviones regresaban llenos de millones de dólares en efectivo. Félix Gallardo reinvirtió estas ganancias para fortalecer su imperio. Compró más aviones, construyó más pistas de aterrizaje, adquirió almacenes y flotas de camiones. Pero su inversión más importante fue en la corrupción.
Su nómina de sobornos se expandió para incluir a prácticamente todas las agencias de seguridad y a políticos de los más altos niveles del gobierno mexicano. Se dice que tenía en su bolsillo a gobernadores, generales del ejército, comandantes de la Policía Judicial Federal y, crucialmente, a altos mandos de la Dirección Federal de Seguridad, DFS. La DFS, creada para proteger la seguridad nacional, se convirtió en el brazo armado privado del Cártel de Guadalajara. Sus agentes no solo proporcionaban información y protección, sino que participaban activamente en las operaciones de tráfico, secuestro y asesinato. Con esta protección, el cártel operaba con una impunidad casi total. Félix Gallardo se convirtió en una figura fantasmal, un hombre de negocios legítimo a los ojos del público. Era dueño de bancos, empresas inmobiliarias y hoteles. Se movía en los círculos de la alta sociedad de Guadalajara, asistiendo a fiestas y eventos benéficos. Siempre discreto, siempre calculador. Se ganó el apodo de el jefe de jefes, no por su crueldad visible, sino por su poder invisible, su capacidad para orquestar un imperio criminal masivo sin mancharse las manos de sangre directamente. Mientras sus socios como Caro Quintero y Fonseca Carrillo eran más ostentosos y propensos a la violencia, Félix Gallardo mantenía un perfil bajo, proyectando la imagen de un estratega intocable. Sin embargo, esta era de prosperidad y poder sin límites tenía una fecha de caducidad. La misma eficiencia y escala de sus operaciones comenzaron a atraer una atención no deseada. Al otro lado de la frontera, una agencia del gobierno estadounidense, la Administración para el Control de Drogas, DEA, comenzaba a notar el tsunami de cocaína que inundaba sus calles. No sabían exactamente quién estaba detrás de la organización, pero estaban decididos a averiguarlo. Y para ello enviarían a un hombre que se convertiría en la obsesión del Cártel de Guadalajara y, en última instancia, en el catalizador de su caída. El imperio construido sobre el silencio, los sobornos y la discreción estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que no podía comprar ni intimidar. Para romper ese muro, la DEA necesitaba a alguien en el terreno, un agente dispuesto a sumergirse en el peligroso mundo del narcotráfico mexicano. Ese hombre fue Enrique Kiki Camarena. Nacido en Mexicali, México, y criado en California, Camarena era un ex marine y oficial de policía que se unió a la DEA en 1974. Era un agente tenaz, inteligente y, sobre todo, incorruptible. Su bilingüismo y su origen mexicano le daban una ventaja única para operar en el país. En 1981 fue asignado a la oficina de la DEA en Guadalajara, el epicentro del poder del cártel de Félix Gallardo. Desde el momento en que llegó, Camarena se dio cuenta de que se enfrentaba a algo completamente nuevo. No se trataba de pandillas callejeras, sino de una organización sofisticada con protección al más alto nivel. Frustrado por la corrupción de las autoridades mexicanas, que a menudo saboteaban sus investigaciones o filtraban información, Camarena decidió construir su propia red de informantes. Durante casi 4 años, se dedicó a una peligrosa labor de inteligencia, cultivando fuentes, siguiendo pistas y armando pacientemente el rompecabezas del Cártel de Guadalajara. Su trabajo meticuloso comenzó a dar frutos. Logró identificar a los líderes clave: Félix Gallardo,
Caro Quintero y Fonseca Carrillo. Y, lo más importante, comenzó a mapear sus operaciones, descubriendo la ubicación de sus plantaciones y laboratorios. Su mayor éxito, y lo que finalmente sellaría su destino, llegó a finales de 1984. A través de un informante, Camarena y su equipo descubrieron la existencia de Rancho Búfalo, una gigantesca plantación de marihuana ubicada en el estado de Chihuahua. No era una simple plantación, era una operación industrial de una escala asombrosa. El rancho abarcaba más de 1,000 hectáreas. Empleaba a miles de campesinos y estaba protegido por un ejército de sicarios y, según se informa, por agentes de la DFS. La producción anual del rancho se estimaba en miles de toneladas, con un valor de miles de millones de dólares. Era la joya de la corona del imperio agrícola de Rafael Caro Quintero. Con la información precisa proporcionada por Camarena, el gobierno mexicano, bajo una intensa presión de Estados Unidos, no tuvo más remedio que actuar. En noviembre de 1984, 400 soldados del ejército mexicano, transportados en helicópteros, descendieron sobre Rancho Búfalo. La redada fue un éxito espectacular. Incautaron y destruyeron entre 8,000 y 10,000 toneladas de marihuana, uno de los mayores decomisos de drogas de la historia. El golpe financiero para el cártel de Guadalajara fue devastador. Una pérdida de miles de millones de dólares. Pero el impacto fue mucho más allá del dinero. La destrucción de Rancho Búfalo fue una humillación pública. Una demostración de que su santuario no era tan impenetrable como creían. Para los líderes del cártel, y en especial para el volátil Caro Quintero, la pregunta era inmediata y urgente: ¿quién los había traicionado? La sospecha recayó rápidamente sobre la DEA y, específicamente, sobre el agente que había estado haciendo demasiadas preguntas en Guadalajara. Kiki Camarena se había convertido en el enemigo número 1 del cártel. Los capos, sintiendo que su poder había sido desafiado directamente, decidieron que debían enviar un mensaje, uno tan brutal y definitivo que nadie más se atrevería a cruzarse en su camino. La paranoia y la sed de venganza nublaron el juicio calculador de Félix Gallardo. La decisión de actuar contra un agente federal estadounidense fue un error catastrófico, un punto de no retorno que desataría una tormenta de la que su imperio nunca se recuperaría. El hombre que había construido su poder sobre la discreción estaba a punto de cometer el acto más ruidoso y público de su carrera. Un acto que atraería la mirada implacable de la superpotencia mundial. La cacería se había invertido. Ahora, el cártel era el cazador y su presa era Kiki Camarena. La destrucción de Rancho Búfalo fue un golpe directo al corazón financiero y al ego del cártel de Guadalajara. La pérdida económica fue masiva. Pero la herida más profunda fue la de la humillación. Rafael Caro Quintero, el principal inversionista y cerebro detrás de la mega plantación, estaba furioso y clamaba venganza. Los líderes del cártel estaban convencidos de que la DEA, y en particular el agente Kiki Camarena, era el único responsable de haber guiado a las autoridades mexicanas hasta su santuario. En la mentalidad de los capos, un desafío de tal magnitud no podía quedar sin respuesta. Tenían que demostrar que nadie, ni siquiera un agente del gobierno de los Estados Unidos, podía desafiarlos en su propio territorio
y salir impune. Lo que siguió fue un acto de arrogancia y brutalidad que marcaría el principio del fin del Cártel de Guadalajara. El 7 de febrero de 1985, Kiki Camarena salió de la oficina del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para encontrarse con su esposa para almorzar. A plena luz del día, en una concurrida calle de la ciudad, fue abordado por un grupo de hombres armados. Eran policías corruptos del estado de Jalisco y sicarios del cártel, actuando bajo las órdenes directas de los capos. Camarena fue forzado a subir a un vehículo y desapareció. Casi simultáneamente, su piloto y fuente de la DEA, Alfredo Zavala Avelar, fue secuestrado en otra parte de la ciudad. El secuestro de un agente federal estadounidense en suelo extranjero fue un acto de una audacia sin precedentes. La reacción de Estados Unidos fue inmediata y furiosa. La DEA lanzó la Operación Leyenda, la investigación de homicidio más grande y compleja de su historia. El gobierno estadounidense ejerció una presión diplomática y económica inmensa sobre México. El entonces embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, criticó duramente la lenta y aparentemente ineficaz respuesta de las autoridades mexicanas. En un movimiento drástico, se implementaron registros exhaustivos en la frontera, ralentizando el tráfico y el comercio hasta casi detenerlos. El mensaje era claro: no habría normalidad hasta que Camarena apareciera. Mientras tanto, Kiki Camarena fue llevado a una casa en la calle Lope de Vega, en una lujosa colonia de Guadalajara, propiedad de Caro Quintero. Allí, durante más de 30 horas, fue sometido a una tortura sistemática y salvaje. Sus captores, entre los que se encontraban Caro Quintero y presuntamente Fonseca Carrillo, no solo buscaban venganza, querían información. Querían saber qué sabía la DEA, quiénes eran sus informantes y qué tan alto llegaban sus investigaciones sobre la corrupción del gobierno mexicano. Para mantenerlo consciente durante el interrogatorio, le inyectaban drogas. Su cráneo fue perforado con un taladro, sus costillas rotas, su nariz, mandíbula y pómulos aplastados. La brutalidad fue metódica y despiadada. Finalmente, después de más de un día de sufrimiento inimaginable, fue asesinado. Casi un mes después, el 5 de marzo de 1985, los cuerpos de Kiki Camarena y Alfredo Zavala, envueltos en plástico, fueron encontrados en una zona rural del estado de Michoacán. El descubrimiento de los cuerpos confirmó los peores temores y desató la ira total del gobierno estadounidense. La presión sobre México se volvió insostenible. El presidente mexicano, Miguel de la Madrid, cuya administración estaba plagada de acusaciones de corrupción vinculada al narcotráfico, se vio obligado a lanzar una cacería masiva contra los líderes del Cártel de Guadalajara. El imperio que Félix Gallardo había construido para operar en las sombras, protegido por la corrupción, de repente se vio expuesto a la luz más brillante y hostil. Los capos, que se creían intocables, se convirtieron en los hombres más buscados de América. Caro Quintero, Don Neto Fonseca y el propio Félix Gallardo se vieron forzados a huir y esconderse. El pacto de impunidad se había roto. Al cruzar la línea y asesinar a un agente de la DEA, el cártel había cometido un error de cálculo monumental. Habían subestimado la determinación y el poder de su enemigo. La guerra que habían declarado no era contra el corruptible Estado mexicano, sino contra una superpotencia decidida a vengar a uno de los suyos.
El asesinato de Kiki Camarena no fue el mensaje de poder que los capos pretendían enviar. Fue su sentencia de muerte. La caída del cártel de Guadalajara había comenzado y sería tan rápida y violenta como su ascenso. El jefe de jefes, el estratega que lo controlaba todo desde la distancia, ahora era un fugitivo en su propio reino. El asesinato de Kiki Camarena desató una tormenta de fuego sobre el cártel de Guadalajara. La furia de Washington no tenía precedentes, y la presión sobre el gobierno mexicano para que entregara a los responsables era implacable. El pacto de protección que Miguel Ángel Félix Gallardo había tejido con tanto esmero se disolvió de la noche a la mañana. Los mismos políticos y comandantes que habían estado en su nómina ahora lo veían como un lastre, una amenaza para la estabilidad del país y para sus propias carreras. De repente, los líderes del cártel, que se habían movido con total libertad, se convirtieron en fugitivos. La cacería humana comenzó de inmediato. El primero en sentir el peso de la persecución fue Rafael Caro Quintero. Con su rostro en todos los noticieros, huyó a Costa Rica con su novia, Sara Cosío, sobrina de un prominente político de Jalisco. Sin embargo, su escondite duró poco. En abril de 1985, apenas 2 meses después del secuestro de Camarena, fue arrestado en una lujosa villa en Costa Rica y extraditado de inmediato a México. Su captura fue una victoria masiva para las autoridades y una señal clara de que la era de la impunidad había terminado. El siguiente en caer fue Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo. Fue capturado en una de sus residencias en Puerto Vallarta en abril de 1985. Con 2 de los 3 líderes del triunvirato tras las rejas, toda la atención se centró en el hombre que seguía en las sombras, Miguel Ángel Félix Gallardo. A diferencia de sus socios, Félix Gallardo era mucho más escurridizo. Utilizando su vasta red de contactos y su fortuna, logró evadir la captura durante 4 largos años. Se mantuvo en constante movimiento, ocultándose en diferentes propiedades y manteniendo un perfil extremadamente bajo. Sin embargo, su imperio se estaba desmoronando desde adentro. La presión de la DEA y del gobierno mexicano había fracturado la unidad del cártel. Sin un liderazgo central visible, las diferentes facciones comenzaron a desconfiar unas de otras. Félix Gallardo, consciente de que la estructura centralizada ya no era sostenible, tomó una decisión que cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico en México. En una reunión clandestina en Acapulco, convocó a sus principales lugartenientes, los jefes de las plazas que él mismo había creado. En esa cumbre anunció la disolución formal del cártel de Guadalajara y la división del territorio. El negocio sería descentralizado. Cada plaza se convertiría en un cártel independiente. La plaza de Tijuana fue asignada a sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix. La plaza de Ciudad Juárez quedó bajo el control de la familia Carrillo Fuentes, liderada por Amado Carrillo Fuentes, quien más tarde sería conocido como el Señor de los Cielos. Y la plaza de Sinaloa, la más estratégica, fue dividida entre varios operadores, entre ellos un joven y ambicioso lugarteniente que había aprendido el negocio directamente de Félix Gallardo, Joaquín El Chapo Guzmán, junto a Ismael El Mayo Zambada y Héctor El Güero Palma. Con este movimiento, Félix Gallardo esperaba reducir la presión sobre sí mismo y permitir que el negocio continuara bajo una nueva estructura,
más fragmentada y por lo tanto más difícil de desmantelar. Creía que incluso desde la clandestinidad podría seguir actuando como un consejero o un padrino, supervisando las operaciones y cobrando una parte de las ganancias. Pero fue una ilusión. Al dividir el imperio, sembró las semillas de la violencia futura. Las nuevas organizaciones, ahora liberadas de su control, pronto comenzarían a competir ferozmente entre sí por las rutas, el territorio y el poder, desatando una guerra sangrienta que continúa hasta el día de hoy. Mientras tanto, la cacería de Félix Gallardo continuaba. El gobierno mexicano, bajo el nuevo presidente Carlos Salinas de Gortari, quien buscaba proyectar una imagen de modernidad y lucha contra la corrupción ante Estados Unidos, vio en la captura de Félix Gallardo una oportunidad de oro. Era el símbolo viviente de la vieja guardia corrupta, y su arresto enviaría un poderoso mensaje. La inteligencia mexicana, con el apoyo crucial de la DEA, finalmente logró localizarlo. El 8 de abril de 1989, en una operación sorpresa en una de sus residencias en Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado. Su captura fue sorprendentemente pacífica, sin la violencia que había caracterizado a su organización. El jefe de jefes, el hombre que había controlado un imperio, fue detenido sin un solo disparo. Fue acusado de secuestro, asesinato, narcotráfico y una larga lista de otros delitos. Inicialmente fue sentenciado a 40 años de prisión. La era del cártel de Guadalajara había terminado oficialmente. Sin embargo, la historia de Félix Gallardo no terminó con su arresto. Incluso desde la cárcel, su influencia persistió y el monstruo que había creado apenas comenzaba a mostrar su verdadera cara. La detención de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989 marcó el fin de una era, pero no el fin de su influencia. Encerrado en una prisión de alta seguridad, el jefe de jefes demostró que su mente estratégica seguía siendo su arma más poderosa. Durante los primeros años de su encarcelamiento, logró mantener un grado sorprendente de control sobre el fragmentado mundo del narcotráfico. Utilizando un teléfono celular de contrabando, continuó actuando como un asesor y mediador para los nuevos cárteles que habían surgido de las cenizas de su imperio. Desde su celda, coordinaba envíos, resolvía disputas entre sus antiguos lugartenientes y seguía cobrando una parte de las ganancias. Era un rey en el exilio, un padrino cuya bendición todavía era necesaria para mantener la frágil paz entre las facciones rivales. Sin embargo, esta situación no duraría. Las autoridades, al descubrir que seguía dirigiendo operaciones desde la prisión, decidieron cortar su última línea de comunicación con el mundo exterior. En la década de 1990, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, ahora conocido como El Altiplano, una fortaleza diseñada para albergar a los criminales más peligrosos de México. Allí fue sometido a un régimen de aislamiento estricto, perdiendo finalmente todo contacto y control sobre el imperio que había creado. Sin su mano guía, la Pax Narca que había impuesto se derrumbó por completo. Los cárteles que él había engendrado, Tijuana, Juárez y Sinaloa, comenzaron una guerra brutal y despiadada por la supremacía. Los hermanos Arellano Félix en Tijuana y el cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes se convirtieron en las potencias dominantes en la década de 1990,
Pero el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, esperaba pacientemente su momento. La violencia que Félix Gallardo había logrado contener a través de la negociación y el soborno ahora estalló sin control, sumiendo a México en un ciclo de derramamiento de sangre que empequeñecía la era del cártel de Guadalajara. La ironía de su legado es que, al intentar crear un sistema ordenado y centralizado para el crimen, terminó creando las condiciones para un caos mucho mayor. Su modelo de plazas se convirtió en un plan para la balcanización del mundo criminal, donde cada líder regional se convirtió en un señor de la guerra. Con el paso de los años, la figura de Félix Gallardo se fue desvaneciendo en la memoria pública, eclipsada por la notoriedad de sus sucesores como el Chapo Guzmán. Su largo encarcelamiento lo transformó de un poderoso capo a una reliquia del pasado. Su salud se deterioró significativamente. Perdió la visión en un ojo y la audición en un oído, y su cuerpo envejecido reflejaba las décadas de confinamiento. En 2017, después de casi 30 años de su sentencia original, un tribunal lo volvió a sentenciar, esta vez por el asesinato de Kiki Camarena, añadiendo otros 37 años a su condena y ordenándole pagar una indemnización millonaria. Desde la prisión ha concedido entrevistas esporádicas, la más notable en 2021. En ella apareció como un anciano frágil, negando todas las acusaciones en su contra. Negó haber conocido a Camarena, negó haber sido el líder de un cártel y se presentó como un simple agricultor y ganadero que fue víctima de las circunstancias. Se describió a sí mismo como un cadáver, cuya única aspiración era ser enterrado junto a un árbol. Esta imagen del hombre derrotado contrasta fuertemente con la del estratega calculador que una vez tuvo a todo un país en su puño. El legado de Miguel Ángel Félix Gallardo es complejo y oscuro. Por un lado, fue un innovador del crimen, un visionario que aplicó principios empresariales al narcotráfico, transformándolo en una industria global. Su creación, el Cártel de Guadalajara, fue el prototipo de todas las organizaciones criminales transnacionales que le siguieron. Unificó a los traficantes, centralizó la corrupción a una escala masiva y fue el puente crucial que conectó la producción de cocaína de Sudamérica con el consumo en Estados Unidos. Sin embargo, este logro tuvo un costo humano y social incalculable. La estructura que construyó y la corrupción que fomentó debilitaron las instituciones de México de manera profunda y duradera. Al profesionalizar el narcotráfico, también profesionalizó la violencia y la impunidad. La guerra contra las drogas que su imperio ayudó a escalar ha costado cientos de miles de vidas y ha desestabilizado regiones enteras. Él no inventó el narcotráfico, pero lo elevó a un nivel de poder y sofisticación que lo convirtió en una amenaza para la seguridad nacional, no solo de México, sino de todo el hemisferio. Al final, la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo es una advertencia sobre la naturaleza del poder. Su inteligencia y ambición lo llevaron de una humilde ranchería a la cima del mundo criminal. Pero su arrogancia y un solo error de cálculo, el asesinato de Kiki Camarena, lo llevaron a una caída de la que nunca se recuperaría. El jefe de jefes terminó sus días como un prisionero,
un fantasma de su antiguo yo, mientras el violento mundo que él había desatado continuaba girando sin él, cada vez más sangriento y fuera de control. Su vida, que comenzó como una búsqueda de poder, terminó como una larga y solitaria condena, un testimonio del hecho de que incluso los imperios más poderosos están destinados a caer.